En su Biblia, por favor, en el libro de Proverbios, allá en el capítulo 20, verso 6, dice lo siguiente. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, pregunta el proverbista, ¿quién lo hallará? Hace años atrás, en mi juventud, conocí a un muchacho. Volví a la comunión con el Señor. Éramos jóvenes, él tenía un par de años más, tenía mucha capacidad, mucha elocuencia. Quería servir al Señor, salíamos juntos, hacíamos ministerio y él quería con todo corazón servir al Señor. Tenía muchas habilidades. Lamentablemente comenzó mal su familia, la comenzó mal. En el tiempo él logró reorganizar su vida de marital, se casó, conoció del Señor más, fue a estudiar, aprendió de la palabra del Señor, sacó su título, se egresó y creyó él que porque tenía esa pasión, ese deseo, esa disposición y ya la preparación, que Dios ya lo había llamado al ministerio. Fue difícil mantenerlo en la iglesia, porque quería pastorear, y comenzó su obra sin el consentimiento, el consejo, no se sujetó a los líderes, a la iglesia. Decidió y comenzó su ministerio y comenzó su iglesia. Tenía una esposa muy capaz, muy fiel, muy ayudadora. Comenzó su iglesia, pero poco a poco el ministerio comenzó a decaer. No por falta de capacidad, no por falta de conocimiento, no por falta de dones, sino que había un problema en su persona. No tenía el carácter acorde a la función que él quería desarrollar. Lo que fue inevitable fue evidente. Conflictos, perdió a sus hijos, en un descontrol, perdió también su congregación. En el día de hoy, con toda esa preparación, gran comunicación, gran deseo, conociendo la palabra de Dios, hoy no simplemente está fuera del ministerio, sino que apartado de los caminos del Señor. Había potencial, había conocimiento, podía comunicar, pero ¿sabes qué no había? Integridad. ¿Sabe que no había? Carácter cristiano. Podemos tener buenas intenciones, buenas habilidades, pero el trabajo en el carácter. Y es interesante, al mirar este texto, muchos hombres, dice el texto, proclaman. Es interesante que está en plural. Son varios los hombres que van hablando, que van pretendiendo, proclaman, hablan de sí mismo. A veces presentan sus credenciales, yo soy esto, aquello. ¿Cuántas veces he escuchado a través de los años que personas presentan su currículum, sus estudios, su formación? Mira lo que dice el proverbio. Muchos hombres, ¿qué hacen? Proclaman, ¿qué cosa? Cada uno su propia bondad. Es decir, yo soy fiel, soy leal, soy generoso, soy una persona de bien, aún casi mejores que otros, con mayor capacidad y experiencia. ¿Pero qué dice el texto? Pero, ese es un nexo de contraste. Este contraste, pero hombre de verdad. Ese término verdad significa realmente fiel, de confianza, estable, perseverante. En el verso siguiente tú leerás, camina en su integridad el justo. Ese hombre, pero ese hombre, ¿de verdad? ¿Qué pregunta el escritor? ¿Qué dice el escritor? ¿Quién lo hallará? Porque aquí nos enfrentamos a un hombre que tiene capacidades, que tiene elocuencia, que tiene experiencia, que tiene preparación y ya ha hecho un análisis y una comparación y llegó a una conclusión. Yo soy ideal para el ministerio, yo soy ideal para esto. ¿Quién lo hallará? ¿Sabes qué dice el libro de Proverbios en el capítulo 22, verso 7? Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no qué cosa, los labios tuyos. Qué interesante. Es difícil, dice el proverbista, es difícil encontrar ese tipo de hombre con ese carácter, con esa integridad. Es difícil. Es por eso que el verso 7 dice, camina en su integridad, ¿quién? El justo. ¿No somos justos? Ninguno de nosotros es justo, pero se entiende que este justo tiene que ver con aquel que vive tratando de agradar ¿a quién?
a su Dios. Camina en su integridad del justo. Sus hijos son dichosos después de él. Cuando hablamos de este tema del carácter cristiano, el carácter es algo fundamental en la vida cristiana. Es lo que evidencia quién realmente yo soy. Ese carácter se evidencia por mi personalidad, incluye mi temperamento. Pero el carácter puede ser formado en el tiempo, en la persona. Sin duda alguna, el propósito de Dios en cada uno de nosotros, en este retiro como varones y en el pueblo de Dios en creyentes, el propósito de Dios es formar el carácter de Cristo en esa persona. Recuerda 2 Corintios capítulo 3, verso 18, donde Pablo dice: por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria. Eso significa que Dios está trabajando en tu vida y en mi vida. Cuando hablamos del carácter, hablemos un poquito de los conceptos. Sigue conmigo ahí, punto número 1, los conceptos definidos. La palabra carácter viene del griego, carácter, que significa grabar, arañar o marcar. Literalmente significa la marca grabada en una cosa que la distingue, ¿de quién? De los demás. Carácter es lo que verdaderamente somos. No la apariencia externa, sino la realidad de quien yo soy por dentro. Es la expresión de nuestro corazón, no de nuestra mente. Podemos tener ideas buenas, pero acciones equivocadas. Podemos pensar y tener buenas ideas. Y a veces confundimos el idealismo con la realidad. Nuestro carácter no solo son buenas ideas, sino la realidad de nuestras acciones. En otras palabras, la forma de ser. Lo que usted es. Ahora, el modo de ser es el conjunto de rasgos y costumbres adquiridos por herencia, por salud, por educación, por amigos, el medio ambiente, todo lo que nos influencia a nosotros. Tenemos un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros somos el resultado de con quién nos relacionamos, con quién estamos. Es por eso que Dios dijo que el pueblo sería como su sacerdote. Nosotros nos vamos a convertir en la persona que nos relacionamos, nos comunicamos, lo que comemos, lo que consumimos. Escúcheme bien, el carácter es el resultado de costumbres. Es por eso que vamos a hablar de hábitos que desarrollan el carácter cristiano. Y vamos a hablar cómo adquirir esos hábitos y cómo esos hábitos en el tiempo producen en una persona integridad. Y esa integridad hace de que ese hombre, esa mujer, sea una persona de valores espirituales. Alguien dijo una vez lo siguiente: siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Todo aquello que adquiere, escúchame bien, dominio de una persona se convierte en atributo de nuestro carácter. ¿Lo tiene? Todo aquello que adquiere dominio de una persona, de usted, se convierte en parte de su carácter. Es por eso que cuando el Señor nos llama, Mateo 11, 28, 29, dice el Señor: aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Esos atributos de Cristo, cuando comienzan a ser parte, dominan nuestras vidas, comienzan a guiar nuestro carácter. Todo aquello que adquiere dominio de una persona se convierte en un atributo de carácter. Y es así que se va formando el carácter de cada persona. Por ejemplo, el que permite que el orgullo lo domine será una persona de carácter altivo. Un ejemplo: Nabucodonosor reconoce que Dios es soberano, que Él quita y pone reyes, pero él permitió que su altivez, que su arrogancia fuera parte de ¿qué? De su carácter. Y en Daniel capítulo 4 dice Nabucodonosor en el verso 30, habló el rey y dijo: ¿no es esta qué? La gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. ¿Te das cuenta? Todo aquello que adquiere dominio de una persona
tarde o temprano se convierte ¿en qué? En parte de su carácter, el orgullo, la arrogancia, la soberbia. ¿Qué cuando permitimos que la ira nos domine? ¿Qué cuando permitimos que es ahora la ira, el enojo, la ira? Es una reacción normal y natural que Dios nos ha dado frente a la injusticia, pero cuando mi ira, cuando mi enojo afecta a otra persona, se convierte en violencia. Ahora, ¿qué ocurre? Y lo vamos a hablar seriamente como hombres. A veces nos enojamos, damos golpes, golpeamos una cosa, ¿sabe que eso se llama violencia? Cuando la ira se convierte en violencia, cuando daña a la otra persona. Por eso Pablo, ¿qué dice? Airaos, pero no pequéis. El que permite la ira le dominará y será una persona que explota ¿qué? Rápidamente. Nosotros le llamamos de mechita corta. Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Que a veces una sola locura es suficiente para dañar el testimonio de una persona. Dice el Eclesiastés, una sola mosca en el perfume del perfumista, ¿qué hace? Hace heder el perfume. El concepto, carácter, lo que nosotros somos, la formación. Y esto viene a través de con quiénes nos relacionamos, la salud, la herencia, la cultura, la idiosincrasia, lo que comienza a influenciar, a dominar nuestras vidas. Pero cuando hablamos de carácter cristiano, ¿a qué nos referimos? Que debe haber en aquellos que conocen a Cristo como su Salvador personal, debe haber ¿qué cosa? Un reflejo. Mahatma Gandhi, cuando estudiaba en Inglaterra leyes, él vivió en una casa de creyentes e iba a la iglesia con esta familia todos los domingos. ¿Sabes cuál fue el problema? Que esa familia al regresar criticaba al director, criticaba al predicador, criticaba a la mujer que había ido, a las personas cómo se habían vestido, y Mahatma Gandhi llegó a esta conclusión: es interesante las enseñanzas de Cristo, pero sus seguidores son muy lejanos a él en conducta. ¿Qué significa cristiano? ¿Qué significa cristiano? No es un título para una religión. Cristiano significa adherido a Cristo. Que en mi vida yo expreso, ¿qué cosa? El carácter de Cristo. Nuevamente Mateo capítulo 11. ¿Cuál es la invitación de Jesús? Aprended de mí. Resumiendo las dos cosas, el carácter cristiano es grabar, es esculpir la vida de Cristo en el creyente, a fin que se refleje a Cristo en cada área de su vida. Si yo decido ser un siervo del Señor y quiero servir, debo en mi servicio evidenciar ¿a quién? A Cristo Jesús. Detengámonos por un momento. ¿Podemos ver a Cristo en su vida? No es cuánto sabemos, no es lo que decimos, no son los años, sino realmente estoy permitiendo que Dios trabaje en mi vida, formando ese carácter. Dios nos da su poder, Dios nos da su palabra. Nosotros, ¿qué debemos aportar? La humildad, el dominio propio, la disciplina, la formación del carácter, desarrollar los hábitos que encontramos en su palabra, aplicar esos hábitos a nuestras vidas para que esa influencia afecte nuestra forma de ser. No me diga yo reacciono así porque tengo temperamento. Es cierto, eso no lo vamos a cambiar. Su temperamento no va a ser cambiado, pero sí su carácter puede ser modificado y el temperamento controlado. De lo contrario, Pablo no nos diría, más el fruto del Espíritu es amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si no fuese así, es decir, culpamos nuestra naturaleza, culpamos a los padres, culpamos el trasfondo. La cantante inglesa que cantaba en español, Janet, dice: soy rebelde porque
el mundo me hizo así. Excusas. Excusas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Le toca. Ahora, seamos sinceros en esto. Hay personas que vienen a Cristo, fumaban, tomaban, eran mujeriegos, etc. Y el Señor hace un cambio que es increíble. De la noche a la mañana. Ese hombre es transformado. Pero ¿qué de aquellos que el Señor no hace ese milagro? ¿Se van a quedar así? Nos tocará tomar la palabra, disciplinarnos y trabajar más duro. Porque, ¿por qué dice la Escritura que mejor es el hombre que puede dominar su espíritu que aquel que conquista una ciudad? ¿Por qué dice eso? Porque sí es posible. La construcción de nuestro carácter, mira, en segundo lugar. Es interesante, Pablo dice en Gálatas capítulo 4, verso 19, me gustó mucho este texto. Pablo escribe a los hermanos de Galacia. ¿Cómo era la iglesia de Galacia? Conocía la palabra del Señor, pero Pablo tiene que decirle, hey, tan necios sois, que comenzaron en el espíritu, vais a terminar ¿qué? En la carne. Y en capítulo 4, verso 19, Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Qué interesante. Significa que Dios está interesado en esculpir en nuestra persona, en nuestro carácter, en nuestra vida, ¿a quién? A Cristo Jesús, para que cada día yo refleje más el carácter de Cristo en mi vida. ¿Es posible cambiar? ¿Es posible cambiar? Claro que sí. Pensemos en Moisés. Moisés, cuando vio que el egipcio estaba maltratando al hebreo, ¿qué hizo Moisés? Éxodo capítulo 2, verso 14, ¿qué hizo? Le quitó la vida. Y al día siguiente, ¿qué hizo? Nuevamente vemos en Éxodo capítulo 2, verso 14, y respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas aún matarme como mataste al egipcio? Le contestó un hebreo. En otras palabras, ¿quieres hacerme justicia? Si no te agrado, me vas a quitar también ¿qué? La vida. Y Moisés, dándose cuenta de esto, que lo habían visto, ¿qué hizo? Tuvo que huir. Aquí encontramos a un hombre que es ¿qué? Violento, colérico, temperamental. Pero ¿por qué se escribe en Números capítulo 12, verso 3? Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que habían ¿qué? Sobre la tierra. ¿Cómo es posible que cambiara? ¿Sabe por qué? Porque tuvo un encuentro con ¿quién? Con el Dios. No me digas, yo soy así, porque así nací, así me formaron, o fue el ejemplo de los demás. Cuando un hombre camina con Dios, tiene intimidad con Dios, se relaciona con Dios, el carácter de Dios, el carácter de Cristo, se verá reflejado en su vida. No sé, yo recuerdo a mis tatara o tatarabuelo. Vi un retrato de ellos cuando eran como dibujos antiguos. Y cuando vi ese retrato de ellos en la sala principal, los dos viejitos ya ancianos casi se parecían. ¿Te has fijado que un matrimonio ya anciano como que tienen rasgos muy parecidos? Se conocen tanto que ya no hay necesidad de preguntarse cómo te gusta aquello, esto o acá, porque ellos ya ¿qué? Se conocen. Escúcheme bien, cuando una persona camina en comunión con el Señor, camina en comunión con Cristo, va a amar lo que Dios ama y va a rechazar lo que Dios rechaza, y el carácter de Cristo se verá en su vida. ¿Qué tenía que hacer Moisés cuando bajaba del monte? En su rostro. ¿Por qué? Porque venía de estar ¿en qué? En comunión con Dios. Moisés cambió. Amén. Saulo de Tarso, en Hechos capítulo 9, verso 1, dice, Saulo respirando ¿qué? Aún amenazas. ¿Y qué más? Y muerte contra los discípulos del Señor. La gráfica es la siguiente, es como aquel toro que está jadeando porque quiere investir aquello que tiene enfrente. Ese era el sentir de Saulo. ¿Era malo? ¿Lo hacía por malo?
¿Lo hacía por morboso? ¿Por qué lo hacía? Porque tenía celo, pero su celo estaba completamente equivocado y era pasional. Pero, ¿qué aprendemos de Pablo? En 1 Corintios capítulo 11, verso 1 dice Pablo, después de conocer a Cristo, aprended de mí, como yo de Cristo. ¿A qué nos invitó Cristo a aprender? A ser manso y humilde. ¿No es Pablo que en Filipenses capítulo 2 nos dice lo siguiente? Considera a los demás como superiores a ti mismo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, versos 10, Pablo dice así, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Vemos un hombre que ha cambiado. ¿Cambia nuestro carácter? ¿Puede ser conducido? ¿Puede ser mejorado? Claro que sí, porque la intención de Dios es reproducir en nosotros. En Romanos 8, 29 dice que el Señor nos ha elegido para predestinarnos, para ser conforme al Hijo de Dios. Transformar nuestras vidas. En Romanos capítulo 12, verso 2 dice Dios, debemos renovar nuestra forma de pensar. Y escúcheme bien, conforme el hombre piensa, comienza a actuar en su vida. Ahora, ya que hemos visto los conceptos definidos, ya que hemos visto que la construcción del carácter puede ser formado, permíteme en tercer lugar, rápidamente en los minutos que me quedan, permíteme considerar el cometido de Dios. ¿Cómo Dios hace este trabajo en sus vidas? Solamente voy a tomar 3 conceptos. ¿Qué dice Proverbios, el capítulo 25, versículo 4? Me encanta ese texto. Recuerdo cuando llegué a estudiar a Argentina. Tenía que estudiar era un instituto, un seminario interno. Tenía frente a mí 4 años de estudio. Sentía temor, estaba lejos de mi país, en una cultura diferente. Era muy joven, primera vez que salí y dejaba a mis padres. 4 años hacia el futuro, sin saber qué iba a ocurrir después de. Pero recuerdo uno de los primeros sermones, basado en Proverbios capítulo 25, verso 4, que dice, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Muchas veces Dios no nos puede usar. Y no es por falta de habilidad, no es por falta de capacidad, de dones, de conocimiento. Es por un problema de carácter. Me refiero a que no dejamos que el Dios soberano trabaje en nuestras vidas. Sea arrogancia, sea inmadurez, sea mundanalidad, una vida tibia. Y ahí estás luchando entre 2 aguas. Que dice Santiago capítulo 1, verso 8, que el hombre de doble ánimo, ¿qué es? Inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué digo que a veces Dios no nos puede utilizar como Él quisiera usarnos? Y no tiene nada que ver con dones, no tiene nada que ver con capacidades. Si tú observas conmigo la iglesia de Corinto, mira conmigo, abre tu Biblia por favor en 1 Corintios. En el capítulo 1, observa lo que el apóstol Pablo dice acerca de esta iglesia en Corinto, capítulo 1. Dice Pablo, en verso 7, de tal manera que nada os falta, ¿qué? En ningún don. ¿Qué está diciendo Pablo acerca de esta iglesia? Que esta iglesia era tremendamente bendecida porque los creyentes que eran parte de esa congregación, Dios los había bendecido ricamente. En el capítulo 12, verso 11, el Espíritu repartió dones como Él quiso. Y ahí están los creyentes con dones, con capacidades que el Señor les ha dado. Pero en el capítulo 3, verso 1, ¿qué les dice Pablo? De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros
como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Un momento, yo tengo el llamado, yo tengo los dones. ¿Qué decía ese muchacho de la historia al principio? Creía que Dios lo había llamado, podía comunicar, conocía de Biblia, llevaba años en el Evangelio. Pero ¿qué fue su problema? Su carácter. Pablo dice acá, ustedes tienen dones, son ricos, pero no puedo llamaros, ¿cómo? A espirituales. Mira, 1 Corintios capítulo 1, observa el verso 5. Porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué? Enriquecidos en él. ¿En toda qué? Palabra y en toda ciencia. Muchos de estos creyentes conocían de las verdades acerca de Dios. Tenían palabra de ciencia, tenían el don de ciencia, pero Pablo tiene que corregir. Mira el capítulo 4, verso 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué había en ellos? Habían dones, había conocimiento, pero ese conocimiento lo había llevado a la arrogancia. Hace años atrás decía un hermano, no voy a mencionar su nombre, no está con nosotros para que no lo busquen. Decía, yo no voy a la escuela dominical, porque lo que están enseñando, ¿yo qué? Yo ya lo sé. Corintios capítulo 8, primero los Corintios, verso 1. ¿Sabes qué dice Pablo? El conocimiento envanece. El conocimiento envanece. Me encontré hace un par de años atrás con un muchacho que había sacado sus títulos en la facultad, ya tenía su estudio, y en vez de ser una bendición en la obra, era ¿qué cosa? Un tropiezo. Porque es un peligro gente con conocimiento e inmaduros, sin carácter. ¿Sabes qué me decía? Yo le pregunté, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Quiero seguir estudiando. ¿Y qué quieres estudiar? Quiero sacar un doctorado. Y yo lo quedo mirando y le digo, ¿y doctorado para qué? Si con lo poco que ya sabes, te crees que el gran maestro, el conocimiento que hace, envanece. Es interesante, 1 Corintios 3:18, Pablo dice así, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, 1 Corintios 3:18, en este siglo, ¿sabes cuál es el consejo de Pablo? Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. A veces viene un hermano y me dice, mire, pastor, encontré esta verdad. Tal vez yo la sé hace 20 años atrás. Y yo tengo dos opciones. Sí, yo ya sé. ¿Y matarle qué cosa? El deseo de compartir. ¿Qué debo decirle? Wow, hermano, qué maravilloso. Te lo digo porque a mí me ha ocurrido. Después de años de estudiar, uno sale con una pistola teológica. Y a la primera mala palabra del predicador, del enseñador, ¡pum!, le damos el disparo teológico. Erraste en la exégesis, mala interpretación. Y yo lucho con eso. Porque a veces llevamos años de estudio y el conocimiento que hace envanece. Cuidado. Es interesante. ¿Cuál es la invitación del Señor? Venid. Venid. Hoy te dice el Señor, ven. Y aprende de mí. ¿Que soy qué? Manso y humilde de corazón. Y es posible que en esa enseñanza Dios te llame. Tal vez Dios te tiene hoy donde estás. Porque está tratando de darte una lección que todavía no quieres aprender. Sea tu orgullo, tu soberbia, tu arrogancia, tu carnalidad, la búsqueda de reconocimiento, de popularidad, no sé. Pero el maestro hoy te dice, si hay algo que tienes que aprender,
es aprende de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y cuando aprendemos eso, vamos a hallar ¿qué? Descanso para nuestras almas. Cómo Dios comienza a trabajar en nuestras vidas, en tu vida. Proverbios, el texto que leíamos, dice lo siguiente: quita las escorias de la plata. ¿Y qué? Y saldrá alhaja al fundidor. ¿Cuánta escoria hay en nosotros? ¿Cuánta basura? ¿Cuánto sedimento? ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer en nosotros, queridos? Dios siempre, 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 siempre. Si va a tratar con alguien, si va a tratar con usted, Dios siempre va a utilizar su palabra. No te alejes jamás de ella. Dice el Salmo 19, verso 12, me encanta ese versículo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Qué agrega el salmista? Líbrame de los que me son ocultos. Tal vez el día de hoy, este retiro sea para que usted en el silencio de su corazón le diga a Dios: Señor, ¿qué es lo que yo no estoy viendo? Dios siempre va a utilizar en ese crisol, en ese laboratorio, en esa hornaza, Dios va a utilizar siempre su palabra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios comunica directamente a nuestro corazón lo negro que es. ¿Recuerdas Hebreos capítulo 4, verso 12? Que la palabra de Dios es como espada ¿de qué? De dos filos que penetra hasta que partir el alma. Lo que mis palabras, sus palabras, o tal vez las palabras de nuestro cónyuge, no puedan calar en nuestro interior, si lo hace ¿quién? La palabra de Dios. Ahora, usted decide. Si hoy oyeres su voz, ¿qué? No endurezcáis más vuestro corazón, porque la palabra de Dios comunica lo que está realmente ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Te acuerdas que Santiago dice que es como un espejo? Y en ese espejo, ¿quién se ve? Yo me veo. Aunque yo quiero ver a quién. Al de atrás. Ese espejo me muestra a quién. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que Dios habló a tu corazón? ¿Cuándo fue? Tiene que haber sido ayer. Tiene que ser hoy. Porque Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué Dios usa su palabra para trabajar en nuestras vidas? Porque su palabra comunica lo negro de nuestro corazón. Porque su palabra confronta, corrige nuestra conducta. Ya que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que ese hombre sea un hombre íntegro, sea un hombre de carácter cristiano, sea instruido en justicia, para que sea un hombre de bien. ¿Por qué Dios usa su palabra? Porque su palabra conduce nuestro caminar. No solamente comunica, no solamente confronta, sino que la palabra de Dios debe ¿qué? Conducir nuestras vidas. Usted conoce el Salmo 119, verso 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si hoy vino con la actitud correcta, usted hoy se va a llevar algo de la palabra de Dios. ¿En dónde? En su vida, para cambiar, para ser diferente. Dios está interesado. Dios tiene el cometido de trabajar en nosotros. Dios siempre, siempre utilizará su palabra. Dios siempre, escúcheme bien, siempre va a utilizar a su pueblo. Hay un proverbio que le gusta a mi suegro. Proverbios 27, 17, que dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Mi suegro cree que yo soy la chaira y él es el cuchillo. O él es el cuchillo, no, o al revés. Queridos, Dios siempre utiliza a su pueblo. Les he contado otras veces mi experiencia en Argentina. Mi primer jefe de cuarto era un excombatiente de la Marina en el tiempo de las Malvinas. Esa generación, esos que estaban en la colimba,
tenían un problema con los chilenitos. Y no importa el problema que había en el cuarto, éramos 12 personas, incluyendo al jefe de cuarto. Siempre, siempre el culpable, ¿quién era? El chilenito. Y el chilenito se cansó tanto que fue a la oficina de vida a decir: estoy cansado de aguantar o soportar, ya no me banco más, me había aprendido esa palabra, ya no me banco más a este resentido social. Qué palabra más sabia la del director de vida. Me citó Filipenses capítulo 1, verso 6, que dice que al que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. ¿Sabes qué me dijo? Dios está haciendo su obra en mi vida, en la vida de Él y en tu vida. Y aún no ha terminado. Y por alguna razón, Dios ha puesto ¿qué? A esa persona, no para cambiarlo a Él, sino para trabajar en quién, en tu vida. Es por eso que necesitamos al pueblo del Señor. Dios usa su palabra, pero Dios también utiliza a su pueblo. ¿Sabes qué? En primer lugar, para corregirnos, como el cuchillo del cocinero, esa chaira para sacar filo, o a veces en la consolación. Cuando estás pasando momentos difíciles, tristeza y dolor, ¿sabes qué te enseña el pueblo la palabra de Dios? Llorad ¿con quién? Con los que lloran. ¿Cuántas veces tenemos ese ministerio de consolar, de contener, de compasión? Dios nos consuela en nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que usted también aprenda a consolar a otro cuando no tiene ese ministerio. Y usted se sienta solo, se volverá un egoísta. ¿Te has fijado que las personas que enfrentan a veces enfermedades crónicas demandan atención del cónyuge, de los hijos, de los amigos, de la iglesia? Porque no vienen, porque no me visitan, porque se vuelven melóganos, que gira todo en torno a ¿quién? A ellos. El pueblo del Señor es vital. No reprendas al escarnecedor para que te aborrezca. Corrige ¿qué? Al sabio, y el sabio te amará. Si Dios está trabajando en tu vida, siempre utilizará su palabra, siempre utilizará su pueblo, y siempre Dios utilizará, escúcheme bien, las pruebas. No nos gustan, porque nos hacen sufrir, nos hacen producir dolor. Las pruebas nos ayudan a confiar más en Dios que en nosotros mismos. Las pruebas nos ayudan a conocernos ¿a quién? A nosotros mismos. Las pruebas son una herramienta de Dios para quitar de nosotros nuestro orgullo, nuestra arrogancia, porque antes del quebrantamiento y la soberbia, ¿qué es? La altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento, antes que Dios nos humille, primero nos vamos ¿qué? Hacia arriba. Las pruebas son un recordatorio que somos débiles y que dependemos, ¿sabes de qué? De la gracia del Señor. Usted sabe cómo se forman las preciadas perlas en una ostra. No se forman por un proceso lindo. Es porque en esa ostra, cuando se alimenta, cuando se abre, le entra un granito de arena. Y ese sencillo granito de arena produce un dolor en el interior de esa ostra. Y ella, para protegerse de ese dolor, de ese sufrimiento, segrega una babosa, un líquido, que lo que hace es comenzar ¿a qué? A cubrir ese tumor doloroso que está en su interior. Y esa segregación produce en esa ostra la preciada ¿qué? Perla. No vienen las perlas sin dolor. Quita las escorias de la plata y saldrá ¿qué? Alhaja al fundidor. ¿Para qué sirve una alhaja? Para lucirla, para exhibirla. Pero antes tiene que ir el minero y sacar esa piedra, quitarla el material, pasarlo por las pruebas. Dios quiere formar tu carácter. Y a veces, como lo hizo Dios con el profeta Elías,
después de un gran mensaje. No va a llover por mi palabra. El Dios de Israel está vivo. Primero de Reyes, capítulo 16, cuando enfrenta al rey Acab. ¿Sabes cuál fue la segunda orden de Dios al profeta Elías? Vete al arroyo del Querit. ¿Sabes que la palabra Querit significa donde las aceitunas son prensadas? Es un arroyo. En tiempo de sequía, ¿qué es lo primero que se acaba? Se secan los arroyos. A ese lugar, ahí te quiero, porque ahí Dios envió, ¿sabes qué animales para alimentarlo? ¿Ah? No fue un perro, no fue un gato, un lobo. ¿Qué fue? Cuervos, animales de carroña, de basura. Mira el tratamiento en el Querit, para entender su propio dolor. Porque no podemos ministrar. No hay Carmelo si no hay un Querit. Cuando se graduó Elías del Querit, pudo ir ¿a dónde? Al Carmelo. A veces queremos la victoria. Queremos el triunfo, el reconocimiento. Dios tendrá que trabajar en nuestra vida. Y si tú estás en ese proceso hoy, da gracias a Dios, ya que Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia piedad. Y escúchame bien, y es la única forma, su palabra, su pueblo, las pruebas, para que Dios quite de nosotros la escoria de nuestra vida. Oramos. Cabezas inclinadas y ojos cerrados, por favor. Yo no sé dónde está tu vida. Yo no sé cuál es la parte, qué es lo que Dios ha hablado a tu vida. Pero si hoy Dios ha hablado a tu vida, damos gracias a Dios, porque Él está haciendo de ti una perla, una joya. No sé cuánto tiempo durará el proceso, la prueba, el dolor, pero Dios te tiene ahí ahora en el horno. Te tiene en el centro de la rueda porque está formando tu vida. Quiere hacer de ti un vaso. Pero es mejor que aprendamos las lecciones. Y tal vez la mejor oración sería, muéstrame, Dios, lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Forma en nosotros, o en Dios, el carácter de Cristo. Oramos dándote gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.